Muy buenas noches, y en este nuevo video lo que vamos a hacer es cubrir un repertorio que ya nos habían pedido hace bastante, que bueno, por razones de tiempo no hemos podido hacer. En este video nos vamos a centrar en partidas modelo, en dos partidas que han jugado dos exponentes de lo que es este ataque, el ataque Marshall, donde intentaremos ver más o menos las ideas básicas, por si alguno de los que están viendo este video no conocen por ahí de qué se trata el ataque Marshall. Vamos a poder entender más o menos las ideas. Entonces, cuando pasemos a lo que tiene que ver con la parte teórica, en el próximo video ya vamos a estar un poco más familiarizados con la posición y va a ser mucho más entendible. Lo fabuloso de este ataque es que su porcentaje de estadísticas en la base de datos es de un 52% a favor de las negras, lo cual quiere decir esto que las estadísticas lo avalan, ¿sí? Quiere decir que realmente funciona muy bien para las negras. Es una de las razones por las cuales muchos jugadores con blancas suelen optar jugar peón dama, por ejemplo. Sí, es mucho la cantidad de jugadores que se han pasado a la peón dama porque bueno, realmente no le encuentran una solución, o directamente juegan otras líneas esquivando la línea principal del ataque Marshall, como por ejemplo un anti-Marshall, o también jugando una variante con D3, algo más tranquilo, o directamente juegan la italiana, ¿sí? Porque bueno, no quieren jugar estos sistemas porque realmente son muy efectivos. Lo han jugado creo que casi todos los jugadores de Elite, Magnus Carlsen, Villanam, Fabiano Caruana, Vladimir Kramnik, ¿sí? Peter Leko, Michael Adams, ¿sí? Lo han jugado muchísimos jugadores, Ivanchuk, hasta el propio Granda Zúñiga, ¿sí? Que vamos a ver una partida hoy en día. Así que bueno, y los resultados que ha obtenido, por ejemplo, Anand, ¿sí? Ha jugado creo que 6 o 7 partidas y tiene tablas y victorias, con lo cual una efectividad tremenda. Lo mismo Magnus Carlsen, ha jugado creo que 2 o 3 partidas y tiene tablas, si no ha básicamente perdido, lo cual eso es muy bueno. Y bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué le estoy nombrando estadísticas? Bueno, obviamente por ahí ustedes quieren saber la efectividad que tiene esto, y realmente, bueno, en cuanto a efectividad no hay ninguna duda. A nivel Elite este ataque se ha cancelado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, básicamente se le ha encontrado un antídoto como para lograr igualar con facilidad con blancas y llegar a posiciones totalmente secas. Pero el problema sí es cuando bajamos, si ya no tratamos Elite, sino que nos bajamos a, no sé, maestro internacional, maestro FIDE, jugadores de club. En ese caso ya este ataque sí que funciona. De hecho, muchos jugadores le cuesta jugar este tipo de posición y no le es cómoda con las piezas blancas, con lo cual es una hermosa arma y se la recomiendo, sí, que la estudien. Así que bueno, vamos a comenzar. El ataque Marshall, bueno, comienza obviamente con una española, ¿verdad? Con un E4, E5, caballo F3, caballo C6. La partida que vamos a analizar ahora es entre Peter Leko y Vladimir Kramnik, jugada en el año 2007. Es una partida modelo, así que bueno, muy interesante. Alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, ¿sí? Este es el orden habitual para poder entrar en lo que es este ataque. Y luego del enroque jugamos alfil E7, entrando en una variante cerrada, ¿verdad?, de la española, donde luego de torre 1, la idea del blanco, bueno, obviamente es jugar alfil por C6, caballo por E5, con lo cual B5, evitamos esa idea. Y luego de alfil B3, en esta posición el negro tranquilamente puede jugar D6, ¿sí? Que es una jugada habitual, normal, para entrar en sistemas como por ejemplo el Breyer, variante side set, etcétera. Tenemos miles de variantes, pero aquí el negro, para entrar en lo que es un ataque Marshall, juega enroque. Y ahora, bueno, aquí el blanco, ¿sí?, tiene opciones para esquivar lo que es esta línea del sistema Marshall, jugando por ejemplo jugadas como D4, ¿sí? Es una idea típica del anti-Marshall. También A4, ¿sí? Otras ideas también son H3, por ejemplo, que bueno, la vamos a ver luego en otro video. Vamos a cubrir también todo lo que tiene que ver con el anti-Marshall, así no tienen problemas.
Y para entrar en lo que es un Marshall nos tienen que jugar sencillamente la jugada C3. ¿Sí? Esta jugada es la que va a caracterizar y que nos va a poder permitir entrar en lo que es este gambito muy interesante. Y ahora la jugada que vamos a hacer es D5. ¿Sí? Esta jugada es muy característica y es lo que da inicio a este famoso gambito. Aquí el blanco tiene la opción de seguir manteniéndose en lo que es un anti-Marshall jugando D4. ¿Sí? Que también es otra línea que la vamos a analizar posteriormente, ¿sí? En lo que corresponde a los anti-Marshall. Pero aquí para entrar en este gambito el blanco tiene que jugar E por D5, ¿sí? Una jugada normal. ¿Por qué decimos que es un gambito? Porque luego de caballo por el peón de E5 si está colgando, como pueden ver, y el negro se queda con un peón de menos en plena apertura. Parece completamente malo, parece que estamos perdidos, ¿verdad? Por un peón de menos sin algo claro parece realmente no muy bueno, pero como se darán cuenta este gambito es un ejemplo de lo que es el dinamismo, ¿verdad? Vamos a sacrificar ese peón, luego de caballo por y torre por, la jugada C6 en primer lugar, ¿sí? La jugada temática y central. También se ha intentado la jugada alfil B7, pero es un poco menos efectiva que la jugada C6. Con C6 lo que intentamos hacer es sencillamente, bueno, defender el punto D5, que es un punto importante en la partida. Ese caballo en algunas líneas puede pasar al flanco de rey y sumarse al ataque, si no es eliminado por el alfil de B3, con lo cual es una idea interesante mantenerlo en esa posición. ¿Qué va a intentar el negro además con esto? Bueno, quiere ubicar sus piezas de la siguiente manera: llevar un alfil a D6 para que mire el punto H2, que es un punto importante sobre el cual va a girar la partida, llevar su dama a la casilla H4 para tratar de atacar ese punto H2 que hemos estado mencionando, y además lo que quiere hacer es generar un debilitamiento de la posición, porque es muy característico generar el movimiento G3, ¿sí? Por parte del blanco, para luego sí idear planes que ya vamos a ir viendo, que son muy importantes y que tienen que tener en cuenta para jugar con negras este sistema. Aquí, bueno, existen posibilidades, dos fundamentalmente, lo principal: la jugada D3 y la jugada D4, ¿sí? Son las jugadas principales. En esta partida se jugó D4. También es cierto que, bueno, aquí se puede emplear la jugada alfil por D5, ¿sí? Una jugada que parece lógica porque tenemos un peón de más y cambiar piezas puede ser una opción razonable, pero como vamos a ver más adelante cuando veamos esta línea, ¿sí? Realmente no le causa problemas al negro, y perder un alfil tempranamente no creo que sea algo muy bueno, ¿sí? Entonces aquí lo mejor quizás es D4, aunque también D3 en la actualidad se está jugando muchísimo. Y bueno, aquí alfil D6, ¿sí? Realiza el plan que hemos mencionado: ubicar el alfil para mirar el flanco de rey, torre E1 y pasar la dama al flanco de rey. Por eso se denomina un ataque Marshall, ¿sí? Porque realmente estamos llevando todas las piezas que podemos hacia el flanco de rey. Aquí, luego de G3, la ubicación de la dama va a ser H3, ¿sí? Generalmente esta dama va a estar ubicada en la casilla H3 o en la casilla H5. Son casillas muy típicas de esta pieza, porque generalmente en algunas líneas la dama blanca intentará ubicarse en F1, por ejemplo, para tratar de expulsar esta dama negra, y si cambiamos piezas ya estamos con un peón de menos y generalmente no conviene ese cambio, con lo cual aquí la dama negra suele optar por la casilla H5, que es una casilla temática y típica en este tipo de posiciones. Así que bueno, tener en cuenta eso. Y en esta partida se jugó alfil E3, que es una línea de las tantas que existen. Se puede jugar también, por ejemplo, torre E4, que es una jugada también muy interesante. Pero bueno, con alfil E3 es una jugada muy sólida, y yo diría que es una de las variantes principales. Y aquí el negro que opta por alfil G4, ¿sí? Alfil G4, una idea temática también, una de las casillas habituales para este alfil. Luego de dama D3, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la dama en esta posición? Muy sencilla, ¿sí? Lo que quiere hacer es, en primer lugar, quitarse la amenaza del alfil de G4, pero además quiere mantener vigilado la casilla G2, ¿verdad? Que es la casilla que si se descuida el blanco ya estamos metiendo un alfil F3 y estamos amenazando mate, con lo cual la dama no puede permitir eso. Por eso desde D3 mantiene observado, digamos, la casilla F1 y controlado el punto G2. Y ahora
la ubicación de esta torre, ¿sí? Que no está haciendo absolutamente nada en la posición, es la siguiente: torre de A a E8, ¿sí? Una idea típica, y esta es la configuración que tenemos que tratar de memorizarlo de cierta forma, porque es la configuración típica y habitual que se va a dar en casi todas nuestras posiciones si queremos jugar el ataque marcha. Esta torre, ¿qué función va a cumplir en esta posición? Sencillamente, en algún momento puede jugar, por ejemplo, torre E6 para, bueno, tratar de doblarnos en la columna E, que suele ser una de las ideas típicas, o también optar por pasar al flanco de rey, ya sea a la casilla H6, o también se puede pasar a la casilla G6, que son posiciones muy típicas, ¿sí? de este tipo, de esta torre, perdón, que suele ser muy versátil, ¿verdad? Y da para muchos planes, ¿verdad? En esta posición es una de las ideas típicas de esta torre. Un plan que no tienen que olvidarse nunca y que es una de las ideas centrales, de hecho creo haber ganado muchas partidas para jugadores que no conocían bien este gambito, que es el plan de llevar el peón a F5 y luego a F4 para tratar de abrir líneas en el flanco de rey. Si queremos abrir la columna F, si nos dejan, obviamente que aquí el blanco, jugando bien, no nos va a permitir nunca jugar el peón a F4, pero los jugadores que son inexperimentados y que no tienen mucha experiencia en lo que es este tipo de posiciones, que no conocen bien las variantes teóricas, se suelen dejar hacer el plancito este de F5 y F4, y ya fíjense que un alfil en E3, si ponemos un peón en F4 ya estamos muy bien, ¿verdad? Estamos generando ya una gran presión, y además si logramos abrir la columna F, pasar la torre al flanco de rey, realmente estamos creando una amenaza tremenda. Además, siempre este alfil de D6, al estar mirando el flanco de rey, va a dar ideas de sacrificios en el punto G3, con lo cual se puede realmente crear ataques muy violentos si el blanco lo permite. Bueno, es una idea típica. Por eso esta torre se deja en F8, porque generalmente suele apoyar el avance F5 F4, y con esta torre de E8 lo que intentaremos hacer es, bueno, lo que les decía recién, tratar en algún momento, si se puede, de pasarla a E6 y a G6 o H6, o doblarse en la columna E, que serían las ideas típicas con estas piezas. Así que bueno, por ejemplo acá caballo de 2, que es una línea completamente teórica y la principal. Y ahora torre E6, ¿sí? Como pueden ver, esta es una de las ideas principales del negro. Y aquí ya tenemos ideado los planes que va a intentar hacer el negro. En algún momento jugar F5, F4, como les mencionaba anteriormente. Mientras que aquí el blanco lo que intentará hacer es cancelar las piezas muy bien ubicadas de H3 y G4. Jugando un alfil de 1, por ejemplo, para provocar un cambio. O jugando dama F1 también para expulsar esas piezas. O también incentivar el cambio de piezas, que como sabemos le interesa mucho al blanco, porque bueno, obviamente tiene un peón de más. A4, ¿sí? Bueno, obviamente aquí, si regresamos en la posición e intentamos abrir líneas para las torres del blanco por el centro, realmente es imposible, ¿verdad? Porque jugar C4 no es muy bueno, ¿sí? Jugar esto no es muy bueno, y la columna E está sellada con el alfil de E3, con lo cual el blanco tiene que darle vida a su torre del flanco de dama de alguna forma. Por lo tanto, A4 es una de las ideas típicas que suele elegir el blanco para buscar mucho contrajuego y filtrarse, por ejemplo, con una torre por la casilla A6, presionar la debilidad de C6, que suele ser una de las ideas temáticas, ¿sí? Entonces, recordar que siempre el blanco, un buen jugador de blancas, no va a jugar en A4 en algún momento, siempre buscando abrir líneas para que sus piezas puedan jugar, y mucho. Entonces aquí, ¿qué hace Peter Lecco? Juega A4. Muy interesante A4. Además, ya está creando una amenaza táctica sobre el punto de B5, ¿verdad? Porque luego de jugar A por B5, el negro juega A por B5 y amenaza el blanco alfil por D5 también. La cuestión es que el peón de B5 sí va a quedar debilitado, y al hacer A por B5 y alfil por D5 es un tema, sí, que pueden llegar a ganar un peón las blancas, uno más, con lo cual eso ya sería decisivo. Por esa razón, en esta posición, que suele optar por jugar el negro, suele optar por la jugada dama H5, ¿sí? Con esta jugada lo que hago es defender
el punto de 5, ¿sí? Y no voy a retomar con peón, sino que voy a retomar con dama generalmente, con lo cual ya me estoy defendiendo de la amenaza de a por b5 y alfil por d5, con lo cual aquí ya no hay problema. Por ejemplo, en la partida se jugó a por b5 precisamente, y entonces aquí ya puedo retomar tranquilamente con a por b5 y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque luego de alfil por d5, como les decía, dama por d5 y está todo controlado. En esta partida el blanco optó por la jugada dama f1, una jugada interesante, ¿verdad? A lo que aquí el negro jugó alfil h3. Esto es todo teórico, ¿verdad? Alfil d1, ¿sí? Una jugada de contraataque. Dama f5. Y ante un dama e2, aquí surge un tema muy importante, porque bueno, anteriormente, ¿sí? Con la poca teoría que existía, se consideraba que el ataque Marshall solo servía para atacar en el flanco de rey y crear ataques decisivos. Con el avance de la teoría y hoy en día en la actualidad se considera que eso es una idea totalmente errónea. Todo jugador que quiera jugar Marshall tiene que entender que su juego va a estar basado en jugar en todo el tablero, sino no puede solo jugar en el flanco de rey, porque eso sería una idea completamente errónea. Entonces es muy común, y de hecho cuando veamos la variante teórica vamos a observar muchas líneas en donde el negro suele jugar por el flanco de dama, por el flanco de rey, suele ir por el centro también, todo dependiendo de la posición y de lo que, bueno, obviamente nos plantea el blanco. Entonces aquí, ¿qué hace Vladimir Kramnik con un conocimiento completamente teórico elemental, ¿verdad? Que juega c5, ¿sí? Jugando por el centro, como pueden ver, intentando aprovechar el tema de que, bueno, obviamente aquí tenemos la dama muy mal ubicada, ¿verdad? Entonces aprovecha para crear una gran presión en el centro. Y aquí, bueno, caballo f3, siguiendo la línea completamente teórica. Y ahora surge el recurso alfil f4, una jugada buenísima, ¿sí? Creando un peón débil en e3, luego de dama e2, caballo por, peón por y alfil h6. Bueno, y el tema de la partida en este momento va a ser el peón débil de e3. Y como pueden ver aquí, a pesar de tener un peón de menos, que es muy típico, el blanco no está muy bien, ¿sí? o digamos, está tratando de salir de esta posición. Me ha pasado, por ejemplo, de jugar partidas y entrar en posiciones totalmente locas, ¿sí? Posiciones de... Una vez quedé en una posición con calidad, ¿sí? Pero calidad de menos, pero la posición era completamente compensable, si tenía una posición muy buena y el blanco estaba ahí apretado, digamos, tratando de hacer malabares para salir. Obviamente si lograba salir me masacraba, pero la posición era tan difícil que la verdad que, bueno, es muy común que los jugadores tiendan a colgarse en ese tipo de posición, los jugadores blancas, ¿no? Aquí, bueno, juega dama f2, se quita el rayo X del alfil de h6, torre f e8, actuando sobre la debilidad de la casilla de 3, caballo e5, dama por, rey por y f6, ¿sí? Expulsamos el caballo. Y aquí, bueno, lo normal es jugar caballo g4, sí, que es lo mejor, pero aquí el jugador de blancas se equivoca y juega alfil g4, una jugada dudosa que permite al blanco la sencilla torre por e5, una jugada muy buena, alfil por h3, alfil por, rey f3, c por d4 y ante un torre a d1, como pueden ver, esta posición no es algo que el blanco quería obtener, ¿verdad? Se le ha descontrolado un poco la partida. El negro aquí tiene las piezas muy bien ubicadas y además ya ha logrado igualar en cuanto a lo que es la calidad de peones, y además está quedando con un peón de menos. O sea, no solo igualado, sino que está con ventaja ya. Y a pesar de la pareja de alfiles, es una posición superior para el negro. Muy difícil, pero bueno, obviamente aquí vamos a ver cómo Vladimir Kramnik aprovecha estos detalles. D por c3, B por c3 y alfil b6. Torre por, y bueno, esto, digamos, con alfil de distinto color, muchos pensarían que es tablas, y posiblemente lo sea, pero hay que jugar realmente muy bien, y sobre todo si se está jugando con Vladimir Kramnik. Bueno, una táctica, ¿verdad? Torre de 5, si torre por d5, alfil c6 jaque, recupera. Kramnik no quiere, no cambia las piezas, las mantiene hasta el final, para, bueno, obviamente tratar de ir por la victoria. Rey g2, torre por c3, torre por b5, torre c2 jaque, rey h1, alfil c7, alfil e6 jaque, rey f8,
alfil B3, torre C3, rey G2, G6, ¿sí? Haciendo pequeñas mejoras de los peones, alfil D1, rey N7, torre B2, torre D3, bueno, muchas vueltas, ¿verdad? Para tratar de buscar siempre mejorar la posición por parte de las negras, torre A3, torre 2 jaque, alfil E5, G4, rey E6, alfil N4 y H5, una jugada buena realmente, porque cambiar peones en una posición donde hay alfil de distinto color, hay que tener mucho cuidado en hacer esto, y lo hace en el momento justo. G por H5, G por H5, torre F2, alfil D4, torre F3, torre A2, rey en H3, ¿sí? Comienza a complicarse el blanco, como pueden ver, alfil G1, alfil en F5 jaque, rey en E5, rey en H4, y bueno, y aquí torre F2, el golpe final. Y bueno, como pueden ver aquí, esta partida la ganó Kramnik por ser Kramnik directamente. Muy difícil ganar esta posición con un peón de más, pero con alfil de distinto color. Seguramente muchos de nosotros haríamos tabla este final, pero bueno, se pudo ver la maestría de Kramnik en todas las fases, en la apertura, entendiendo muy bien la posición. Recuerden eso siempre, el Marshall no se basa solo de atacar el flanco de rey, sino que de manejar las piezas por todo el tablero. Así que bueno, vamos a la segunda partida modelo. Bueno, y en esta segunda partida lo que traté de hacer es buscar una partida de ataque, ¿verdad? Que defina por un ataque letal sobre el flanco de rey, para que, bueno, obviamente si estamos hablando de un ataque Marshall, se parezca a la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos muy rápido a llegar a la posición principal. Perdón, voy a dar vuelta el tablero. Ahí está todo en su lugar. Bueno, caballo C6, como ya sabemos, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, todo teórico, ¿verdad? Esto lo tienen que saber como la tabla del 1. Y luego de C3 surge el ataque, ¿sí? Con D5. Luego de E por D5, caballo por D5, caballo por, torre por. Esta es la posición principal luego de C6 del ataque Marshall, ¿sí? O gambito Marshall. Y bueno, D4 opta aquí por jugar el blanco. Esta partida la juega con negras Granda Zúñiga contra Vázquez Rodríguez de 2469 de Elo en el año 91, ¿sí? 1991, en San Fernando. Bueno, aquí el negro con su idea habitual, alfil D6, torre 1, que bueno, es la línea principal. También se puede jugar torre 2 con blanca, pero bueno, la principal es torre 1, dama H4 como ya sabemos, G3, dama H3, alfil E3, ¿sí? Optando por, bueno, esta variante principal, alfil G4, dama D3 y torre A E8, todo típico. Y aquí el blanco opta por una idea dudosa, ¿sí? Siguiendo con alfil por D5. Parece normal y típico, dado que estamos eliminando una pieza, cambiando piezas y teniendo un peón de más, pero como podrán darse cuenta, esto ya le da una ligera ventaja al negro. Luego de C por D5, caballo D2. ¿Qué hacer con negras ahora? Bueno, cuando no sabemos qué hacer, hay que acordarnos de los planes típicos que hemos mencionado. F5, así como pueden ver, Granda aplica la idea de los planes típicos. Dama F1. ¿Cambiamos damas o no cambiamos damas? No, por supuesto que no, dado que tenemos un peón de menos. Y ahora F4, ¿sí? Cancelando el avance a F4 por parte de las negras. Y ahora es una idea muy instructiva del negro, porque realmente les puede servir en algún momento, si se les da en alguna partida, de poder aplicar esta idea. Siempre tengan en cuenta, obviamente, de evaluar la posición que estén jugando. Pero aquí surge esta idea, G5, forzando, ¿sí? Sobre el punto F4. Una idea muy buena, la verdad me pareció muy novedosa. Y ahora, por ejemplo, A4 por parte del blanco, muy bien. De hecho, es una idea interesante, buscando contrajuego por el flanco de dama, que es lo que tiene que hacer el blanco. Y B por A4, una jugada buenísima, ¿sí? Realmente esta jugada es muy arriesgada. Y aquí la jugada buena, que realmente requería mucha precisión por parte del blanco, era la jugada dama G2, presionando el punto de 5, con una posición completamente incierta, ¿verdad? Un juego incierto, difícil para ambos bandos, pero bueno, aquí las negras están muy bien, con buenas chances de ataque.
En su lugar, el blanco optó por la jugada torre por A4, si una jugada mala, una jugada dudosa, dado que ahora, bueno, permite el ataque violento por parte de las negras con G por F4, G por F4 y ahora una jugada buenísima, torre F6, pasando la torre al ataque. Cuando no es la torre de E8 es la torre de F8, pero bueno, siempre tienen que ver, por eso les digo, de si bien saber los planes, si no tienen que enceguecerse con siempre llevar la torre de E8 al flanco de rey, también puede llevar la otra torre, todo depende de la posición, tienen que saber ver y analizar la posición para poder llegar a jugar bien, digamos, este tipo de posiciones. Acá, por ejemplo, torre F6 no la hemos mencionado y no hemos dicho que estaba entre los planes típicos, sin embargo Granda lo hace y está muy bien, ¿sí? Porque bueno, también es según la posición, ¿sí? Dama F2, por ejemplo, torre G6, y ya estamos generando un ataque fuerte, ¿verdad? Rey H1, alfil H3, caballo F3 y alfil por F4, durísima la jugada, aprovechando siempre de que bueno, está colgando muchas piezas en el aire, ¿verdad? La torre de E1, el caballo de F3 que también está defendiendo la torre de E1, entonces están muchas piezas colgando. Caballo E5, alfil por E3, torre por E3 y ahora el golpe, ¿sí? Golpe creo que devastador, ya torre por E5, durísima. Luego de D por E5, dama de 1 jaque, ¿sí? Está colgando la torre de A4, pero lo más importante es que se están amenazando mate, ¿verdad? Mate por todos lados. Y luego de torre E1, la sencilla alfil G2, que bueno, aquí llevó a que las blancas tuvieran que abandonar, porque bueno, no tienen mucho que hacer en esta posición, están completamente perdidas. Así que bueno, es un ejemplo de lo que puede pasar, de lo que puede terminar si las blancas no juegan bien este tipo de posiciones. Créanme que no todos los jugadores saben jugar bien este tipo de posiciones con blancas. Me ha pasado muchísimo de ganar muchas partidas. De hecho, mi antecedente con esta defensa es muy bueno, no he perdido ninguna partida, lo cual quiere decir que se confunden y mucho los jugadores con blanca, porque no es fácil defenderse cuando nos están atacando y de esta manera. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, los invito a ver el primer video sobre la teoría del Marshall, ¿sí? Que lo voy a estar subiendo el día de mañana, porque bueno, ya hoy en día se me hizo muy tarde. Por temas de tiempo no he podido hacerlo, pero bueno, quería subir este videito como para que ya vayan viéndolo y teniendo ideas de cómo o de qué se trata este ataque si no lo conocían. Nos vemos.